Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Muy buenos días. Si nos visitan esta mañana, damos gracias a Dios que estén con nosotros. Vamos a iniciar durante los domingos en la mañana en continuación a lo que es el Nuevo Testamento, que se inició hace aproximadamente unos 23 años. Y estamos el día de hoy comenzando lo que se considera la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Hemos titulado, ¿verdad?, esta serie basado en todo el contexto de las dos cartas como dar gracias, porque realmente es lo que hace el apóstol Pablo a través de estas dos cartas. Agradece a Dios por ver el resultado que había tenido en muy poco tiempo en Tesalónica, y por ello escribe estas dos epístolas desde la ciudad de Corinto. Algo que es muy interesante, y el día de hoy solamente es la introducción a lo que serán las cartas. Veremos un poquito de la situación geográfica para ver dónde se encuentra Tesalónica. Hablaremos un poco acerca del inicio de la ciudad como ciudad, antes de que llegase el Evangelio a este lugar. Miraremos también por qué es que el apóstol Pablo llega a Tesalónica. No estaba planificado llegar a Tesalónica, pero llega a Tesalónica por lo que le ocurre en Filipos. Y cómo es que en su llegada a Tesalónica no puede quedarse mucho tiempo, pero el tiempo que se queda es suficiente para dar fruto del Evangelio, para que crezca e inicie una iglesia nueva, para que funde esta congregación y que después, por causa de seguridad, por causa de peligro, el apóstol haya tenido que salir de esta ciudad, de la ciudad de Tesalónica. Tesalónica, o como dice aquí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 1, es la segunda ciudad más grande el día de hoy de Grecia. La primera ciudad es Atenas y la segunda ciudad más grande de toda Grecia, el país de Grecia actualmente, es Tesalónica. El nombre, como se le dice el día de hoy, es Tesaloniki. Es el nombre de la ciudad de Tesaloniki. Y es muy grande
porque se encuentra ese lugar donde la gente se va a preparar en una forma secular. Se encuentran las universidades más grandes de todo el país de Grecia, en este hermoso lugar, un lugar que tiene un puerto gigante, un lugar que tiene un puerto muy, muy hermoso. Tiene muy pocas ruinas, ¿verdad? Se han descubierto algunas ruinas de sinagogas donde se cree estaba la iglesia primitiva, y aunque no sabemos con totalidad si estaban ahí o no, son pocas ruinas como se han desarrollado en aquel tiempo. Así que vamos a leer este primer versículo, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1, y vamos a ver cómo se desarrolla esta carta de lo que es la carta a los Tesalonicenses, la carta a los Tesalonicenses. Veamos ahí, dice así la palabra de Dios, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La primera parte que vamos a ver es que la ciudad se funda aproximadamente 3 siglos y medio antes de Jesucristo. Es cuando se funda la ciudad. Y cuando se funda la ciudad, ¿verdad? Quien la funda, ¿verdad? Es Casandro, un hombre de Macedonia. Realmente Casandro es el hijo del general de Alejandro el Magno, y él es el que la establece y la funda. La razón por cual se le llama Tesalónica, inicialmente la conocían en el mundo antiguo como la ciudad de Salónica. Salónica se conocía así porque este era el nombre de una de las esposas de quien la fundase. Como su nombre era Salónica, pues normalmente se le pone Tesalónica, es la manera en que se decide hacer. Es interesante, ¿verdad? Porque ahí por el año 147 antes de Cristo, Salónica viene a ser declarada lo que se conoce como una de las capitales de Macedonia. Macedonia era una provincia del Imperio Romano, y así es como sucede. Es importante Tesalónica porque ahí se encontró el exilio de Cicerón, ahí fue perseguido por Julio César, ¿verdad? Y se menciona varias veces ahí. No solamente ello, Tesalónica es importante tal vez por los acontecimientos que ocurrían, pero sobre todo porque, si ustedes recuerdan, hermanos, había una importante vía de negocios en lo que es Tesalónica, que corría desde la parte del oriente a la parte del occidente para pasar y llegar hacia Roma, ¿verdad? Esta vía, Etnia, ¿verdad? Era la vía, y esta etnia pasaba por la ciudad de Tesalónica, por eso era totalmente importante. Hemos tenido la bendición de estar ahí como unas 4 o 5 veces, creo, y si lo pueden visualizar así, esto es lo que era el imperio romano en aquellos tiempos, ¿verdad? La región de Macedonia es esta que se encuentra aquí, y la parte de Tesalónica, como se le llamaba en aquel tiempo Salónica, se encuentra precisamente ahí. Si lo vemos una parte visual para entender cómo es que el apóstol llega y cómo es que el evangelio llega a este lugar, el evangelio llega realmente en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Es cuando llega el evangelio a la ciudad de Salónica, o como se le llamaría después, Tesalónica. Entendemos que el primer viaje misionero del apóstol Pablo es un viaje muy sencillo, que solamente cubre esta región, en la parte sur de lo que sería Asia Menor, y como les he dicho anteriormente, cuando hace su primer viaje misionero el apóstol Pablo, realmente va a ciudades que él ya conocía, como fariseo, como judíos. O realmente el primer viaje misionero no es un viaje en el cual él va a entrar a tierras desconocidas. O sea, cuando él llega, por ejemplo, a la isla de Chipre, a Salamina, a Pafos, ¿verdad? Se despega lo que es Perge, y luego de allá a Antioquía, de Pisidia, y luego se va hacia Listra y a Derbe. Toda esta región él la conocía. ¿Por qué la conocía él? Porque él realmente era de esta área. Él era de Tarso. Él ahí nació, ahí estuvo su padre. Conocía bien como fariseo de fariseos lo que eran las sinagogas de todo alrededor, y la mayoría de las sinagogas se encontraban en esta área. Había sinagogas por donde quiera, pero la mayoría de las sinagogas se encontraban realmente en esta área. Así que para Pablo el primer viaje misionero no era un viaje así muy grande, cosas nuevas para él, era un viaje que él conocía realmente. Ahora, pero el segundo viaje misionero es un viaje muy interesante porque el apóstol Pablo, ¿verdad?, se desplaza desde aquí, desde Antioquía, se va hacia Athalía, entra a Perge y entra aquí. Ahora, regresa aquí, pero luego de aquí va a salir y se va a ir a la parte norte. Recuerden ustedes que Pablo tenía la intención de visitar Bitinia. Ese era el propósito de Pablo, pero recibe
durante su viaje una visión de un hombre de Macedonia. Y el hombre de Macedonia le dijo, ven y ayúdanos. Y eso es lo que hace que Pablo cambie su ruta de la parte de Bitinia y el Ponto y se pase hacia la parte de Macedonia. Es muy interesante porque la carta de Tesalonicenses es considerada la primera epístola escrita del Nuevo Testamento. O sea, cuando tú ves el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tienes los 4 evangelios, los primeros 3 son sinópticos, el último es teológico, y luego tienes el resto de los libros, ¿verdad? El libro de Hechos, y así, Romanos y Corintios. Pero la epístola de Tesalonicenses es la primera epístola que se escribe, junto tal vez con la epístola de Gálatas, son las primeras 2, pero se data en el mismo año tanto la epístola de Gálatas como la epístola de Tesalonicenses, así que es ahí donde inicia la dirección de los apóstoles casi por medio de las cartas. Antes de ello era todo en persona, después de ello empezó a hacer todo por carta. Y es interesante porque la razón por la cual lo hace es porque el mismo apóstol Pablo en la primera de Tesalonicenses lo dice que él tuvo mucho interés de regresar a Tesalónica, pero Satanás se lo impidió. Entonces, como Satanás se lo impide, según él lo muestra, nos estorbó Satanás, dice él, pues esto hace que Pablo empiece a escribir. O sea, que empiece a escribir las cartas para mandarla a lo que sería Salónica, o en este caso Tesalónica. Entonces, cuando ves tú Tesalónica y esta parte que se encuentra aquí, el día de hoy, por ejemplo, si tú visitas lo que es Grecia, Grecia, el país del día de hoy se encuentra, esto es lo que es Grecia el día de hoy más o menos. Que en Macedonia, ¿verdad? Toda esta parte del norte, que hasta el día de hoy se llama Macedonia, pues realmente hace solamente como 4 años fue separada o pidieron su independencia total de lo que sería Grecia. Pero en aquellos tiempos la región o provincia de Macedonia romana se encontraba en esta ciudad. Ahora mira, en Troas es donde encuentra, vamos a tratar de colocar varias de las ideas que hemos visto, encuentra Pablo a Lucas, al médico amado, ¿conocen ustedes eso? Y encuentra varios de los hombres que le van a ayudar. Y de aquí viaja hacia una isla que se encuentra en el mar Egeo, que es el mar Egeo de Grecia, que es uno de los mares más hermosos, con las aguas más bellas de todo el mundo, y que tiene más de 300 islas por todos lugares. Se encuentran y llegan a Samotracia. Cuando llegan a Samotracia, que es esta isla, de ahí continúan y llegan al puerto de Neápolis. Así es como Pablo inicia el recorrido y va a establecer la primera iglesia de Cristo en lo que se conoce como Europa en aquellos tiempos, o Europa al día de hoy. O sea que antes de ello, el apóstol Pablo, había sinagogas en Asia Menor, pero había menos sinagogas en la parte de Macedonia y Acaya. Sí había muchas, pero no tantas como la había en Asia Menor. Entre más cerca te encontrabas de Jerusalén, más sinagogas había. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando él llega al puerto de Neápolis, de ahí, si ustedes recuerdan la carta de Filipos, de ahí pasa hacia Filipos, y en Filipos el primer miembro de la iglesia, ¿verdad? Es Lidia, una empresaria que vendía púrpura, que la traía al parecer de Tiatira y que tenía mucho dinero, muchos negocios, y que vendía púrpura, que era una de las telas más costosas de los tiempos romanos. Ahora, cuando esta Lidia empieza siendo el primer miembro, ¿verdad? Estando en el río de Filipos, escuchando el evangelio, Dios abre el corazón no solamente de ella, sino de varias mujeres, y luego le ruega a Pablo, ¿verdad? Y a Silas que se queden en su casa. Y cuando ellos se quedan en su casa, ¿verdad? Empiezan al parecer la congregación, la iglesia comienza. El día de hoy, si visitas Filipos, las ruinas, está el río y al lado está un cementerio, y ahí está lo que se creía era pues la primera iglesia de Cristo en Filipos. ¿Qué sucede? Encierran a Pablo, encierran a Silas, Hechos capítulo 15, los meten a la cárcel a causa de que hace un exorcismo sobre una adivina, ¿se conoce este concepto? Que daba gran ganancia a los hombres, y al encerrarlos a la cárcel en esta colonia que se llama Filipos, pues automáticamente, ¿qué sucede? Los quieren juzgar, se ponen a cantar en la noche, a orar. Ustedes recuerdan, se convierte no solamente el carcelero de Filipos, se convierte toda la familia, la iglesia empieza a crecer, pero las autoridades de Filipos se dan cuenta de algo, y se dan cuenta que Pablo
es ciudadano romano. Y automáticamente saben que están en un problema porque lo habían encarcelado fuera de juicio y habían hecho varias cosas fuera de juicio. Y entonces tienen temor. ¿Y qué es lo que hacen? Deciden expulsarlo. Y cuando lo expulsan, se va de Filipos Pablo, pasa por Anfípolis y luego pasa por Apolonia y luego llega a la parte de Salónica o de Tesalónica. Y entonces cuando llega a Tesalónica, una vez más, costumbre de Pablo, siempre hace esto, lo que hace es que decide ir a la sinagoga, y en la sinagoga por 3 semanas predica Pablo. O sea, él empieza a predicar por 3 semanas, o sea, tiene 3 servicios de Shabbat, de sábado judío, para poderlos convencer de que Jesucristo era el Mesías. Y entonces si tú lees, por ejemplo, ahí en Hechos, ahí en el Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, en el versículo 1, se muestra lo que acabo de explicar. Y cuando llega a la sinagoga, predica por 3 sábados, intenta que mucha gente crea que Jesucristo es el Mesías que estaban esperando, pero entre más cerca o entre más lejos estás de Jerusalén, la mayoría de las sinagogas tienen más miembros griegos. Y es interesante porque las sinagogas fuera de Jerusalén solamente permitían prosélitos. Pero llegando a la parte de Macedonia, la sinagoga permitía entrar a la sinagoga, y te das cuenta que eran menos estrictos, permitían que hubiese gentiles que se reuniesen con ellos, pero no necesariamente que ya se habían hecho prosélitos. O sea que era como una introducción para venir al judaísmo. Y entonces en la sinagoga de Tesalónica se encuentran literalmente muchos judíos, pero se encuentran muchísimos también gentiles, a los cuales se les va a llamar griegos piadosos. Cuando la Biblia dice griegos piadosos, indica, era como Cornelio, creían en Dios, pero estos se reunían en la sinagoga. Entonces ahí en Hechos capítulo 17, versículo 1, dice ahí, me van a ayudar todos, si cada quien puede leer un versículo, Hechos 17, 1 hasta el versículo 4, si me pueden ayudar con eso, 17, 1 hasta el 4. Quien los tenga lo puede leer. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Muy bien, aquí vamos a ver, entonces tenemos una sinagoga. Primero, las clases sociales en el primer siglo estaban marcadas de una manera increíble. Y le decía yo en la última lección, aquí en Estados Unidos es difícil poderlas medir, poderlas marcar. Porque pensamos que la apariencia, que el vestido, que la casa, que el automóvil, es lo que define la riqueza de una persona. Tienes que entender, cuando hablamos de clases sociales, ¿verdad? En aquellos tiempos se habla de 2 cosas. Primero se habla de gente que tiene mucho dinero, que tiene dinero, no crédito, dinero literalmente. Pero también de gente que reciben su dinero a través de herencias y por lo tanto tienen nombres dentro de la sociedad. Eso es lo que tú tienes que entender. Entonces, aquí lo que vemos, como dice ahí la Escritura, y algunos de ellos creyeron, de los judíos, y se juntaron Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, una vez más, griegos piadosos, gentiles. La iglesia primitiva es en el segundo viaje que empieza a cambiar lo que sería el porcentaje de membresía dentro de la iglesia primitiva. En su primer viaje misionero, podríamos decir que la mayoría eran judíos. Podríamos decir que fue poco a poco cuando entró Cornelio, que por primera vez se rompe, ¿verdad?, el status quo de ellos. Dicen, ok, 99% miembros judíos y entra un gentil. Pedro abre esa puerta, como dice Hechos capítulo 10. Pero entre más se van alejando de Jerusalén, pues es como todo, también se van alejando y se van acercando a más gentiles.
Y por lo tanto, la iglesia en su segundo viaje misionero empieza a pasar de ese 99% a 90-10, a 80-20, a 70-30, a 60-40, de tal manera que cuando literalmente llegan al último viaje misionero, la iglesia tal vez es como un 60-40, 50-50. Los gentiles estaban arrasando la membresía de la iglesia. Pero con la entrada de los gentiles también hay otro problema que tiene la iglesia. Tiene gente que está acostumbrado a vivir en ese tipo de vida, que no tiene ninguna idea de quién es el Dios del Antiguo Testamento, gente que está arraigada a los dioses griegos, y como hemos explicado anteriormente, los dioses griegos están arraigados a rituales que tienen que ver con embriagarse, como Dionisio, que es el dios del vino, ¿verdad? Tener orgías, sexualidad en los templos, como es Afrodita, comer lo sacrificado a los ídolos, como es el templo de Apolo. O sea, tienes todos estos gentiles que entran a la iglesia y con ellos entra todo este problema. Entonces, cuando tú ves aquí, cuando ves a la iglesia primitiva, tienes que entender que los primeros miembros que entran son gente de gran importancia en la parte de la sociedad. Entra un centurión, Cornelio. En Filipos entra Lidia, una empresaria. Luego entra aquí en Tesalónica, entran dos tipos, como dice, griegos piadosos y dice mujeres nobles no pocas. Voy a explicar esto porque a veces se malinterpreta o en una forma, por ignorar el lenguaje original, se malinterpreta y se cree que cuando se habla de este tipo de nobleza se habla del carácter. Tú te vas a dar cuenta que en la Biblia, cuando dice nobles, nunca se habla del carácter. ¿Okay? Esto es algo moderno, esto es algo que en la actualidad. Mira, por ejemplo, en la Biblia, aquí utiliza una palabra muy interesante cuando dice, también fueron convertidas mujeres nobles no pocas. Y una de las cosas que pasan por la mente, por varias personas, varios hermanos a veces en la iglesia, porque leen la Biblia con los anteojos del siglo XXI, piensan que cuando dice mujeres nobles, no pocas, piensan que habla de su carácter. Dicen, es que ahí dice nobles, entonces yo soy noble. No, es que si tú vas a la historia desde el tiempo de los medievales y te trasladas a todo el tiempo, pues la nobleza era un estatus en la sociedad. No tenía nada que ver con el carácter. Y como era un estatus en la sociedad, había una educación más elevada que la gente del vulgo, que la gente común. Por lo tanto, de alguna otra manera, su presencia, su educación era de la nobleza. Aquí cuando la Biblia dice mujeres nobles no pocas, la palabra griega que se utiliza es un adjetivo que está compuesto de dos partes. La primera es protos o pro y la otra es tos. Esto es, la mejor manera de transliterarla al tiempo de hoy es decir, para que me entiendan, es la sociedad de la primera. Son los de la primera, porque protos es primera, como primera clase. Es como un estatus. O sea, cuando tú ves la sociedad del día de hoy, le llaman la clase media, que ya desapareció realmente. Y luego la clase pobre, ¿verdad? Y luego la clase, le llaman alta. O sea, clase alta es gente, en este último siglo, se ha hecho rica por sí sola. Pero antes de ellos no era posible hacer eso. O sea, la mayoría de la gente rica era gente que era rica por herencia. O sea, era gente que estaba conectado a la realeza, a la nobleza, y les entregaban. Lo puedes ver en México cuando ves gente que son dueños de fincas y que les daban las fincas y luego la otra finca y luego la otra finca, y así se la iban, ¿verdad? Llevando. O sea, había una gran diferencia entre la gente rica y la gente pobre. Pero para entender protos, literalmente se entiende como pro y tos. Esto es antes de y los que vienen en primer lugar. Es lo que es protos. Entonces, cuando tú ves a la iglesia primitiva y cuando dice aquí mujeres nobles, no pocas, no habla del carácter, nada que ver con el carácter. ¿Okay? Está hablando totalmente de gente de la nobleza, gente que estaba en la sociedad grecorromana, estaba en una posición alta. Es la gente de la sociedad alta. Y no solamente alta, es la gente normalmente rica. Entonces, ¿cómo los separa? Griegos piadosos, o sea, gentiles que iban a la sinagoga y escuchaban, y una vez más, y mujeres nobles no pocas. En armonía con esto se lee ahí en el versículo también 11, y dice así, 17-11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Si tú ves el contexto,
no se habla del carácter, ¿ok? Se habla de la nobleza, del protos. Eran más nobles, está hablando de qué? Berea, Tesalónica. Los nobles de Tesalónica eran de la alta sociedad, pero estos de Berea eran ¿qué? Más arriba que ellos. Eso no tiene nada que ver con que era un buen carácter bonito, nada que ver con eso. Era gente que tenía eso. Ahora, para ayudarte a entender todo este concepto es el contexto arqueológico, ¿no? O sea, tienes que tú entender que los códices no vienen hasta el siglo III, siglo IV, los libros tales como los conocemos, eso me refiero, no vienen después. Tienes que tú entender que ahí cuando se hace la revolución de la imprenta, cuando se empiezan a imprimir las cosas, era increíble, ¿no? Siglos mucho después. Pero en el tiempo del primer siglo, hermanos, imposible tener una copia del Antiguo Testamento. O sea, el día de hoy, por ejemplo, hay una sinagoga que se encuentra en la ciudad de Jerusalén, y la sinagoga, durante el tiempo de la revuelta árabe, cuando los israelitas toman otra vez Jerusalén, lo que hacen los árabes, ¿verdad?, es que destruyen la sinagoga principal del barrio de Jerusalén. Y lo que hacen los israelitas, ¿verdad?, como siempre han hecho, dijeron, no, es que la vamos a levantar y la vamos a levantar mejor. Y la levantaron. Lo que hacen ellos es que deciden comprar rollos del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, ¿verdad? Entonces dicen, vamos a hacer una copia de estos. Para hacer una copia no pueden usar como nosotros imprenta. Tienen que usar un escriba que haga una copia letra por letra a mano. ¿Ok? Y se calcula, ¿verdad?, que esas copias que se encuentran en esa sinagoga, nosotros hemos podido entrar a la sinagoga, es muy hermosa, les costó más o menos en aquel tiempo $250,000, lo que son esas copias. Si tú lo transfieres o trasvaloras al tiempo del primer siglo, estas mujeres nobles en Berea, que es otra ciudad, tenían en su casa, para poder ver si lo que decía Pablo era verdad, tenían que tener escrituras. ¿Ok? Entonces, no cualquiera tenía que, hermanos, una copia del Antiguo Testamento. Tenías que tener literalmente influencia económica para poderlo tener. Entonces, cuando tú ves Salónica o Tesalónica, lo que estás viendo literalmente es una iglesia que inicia con piadosos griegos y también con mujeres nobles y, como dice ahí, no pocas. Pero esto es algo que es impresionante, ¿no? Porque Pablo está ahí, está 3 sábados, como lo leímos. Pablo empieza a predicar y automáticamente la respuesta de los judíos, que era muy normal, siempre le pasaba esto, reaccionan y lo quieren borrar del mapa. ¿Cómo lo borramos del mapa a Pablo? Y entonces, ahí en el versículo 5 en adelante dice así, dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Fíjate que en los libros antiguos, cuando se habla de las colonias romanas, se dice que cuando la gente no tenía en qué trabajar, la gente se iba al centro de la ciudad a solamente pasar el tiempo. Y ahí estaban. Y como no tenían trabajo y no tenían ocupaciones, por cualquier cosa podían juntarse y hacer una protesta gigante. Entonces, cuando ahí dice la Escritura que estos judíos, ¿verdad?, lo que hacen es que, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos. Es muy posible que hayan ido al centro, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto con ellos. Y juntando una turba, dice, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos, ¿qué?, del pueblo. Ahora, ¿quién es Jasón? Jasón es un miembro de la iglesia, ¿verdad? En la parte, como Tesalónica es un puerto, en la parte de arriba se encuentra el barrio de Jasón. Lo puedes visitar el día de hoy, pero ya hay casas griegas el día de hoy. Entonces Jasón está ahí, entonces lo van a visitar a él y lo toman a él. Pablo sale literalmente de Tesalónica no porque quiera. Pablo sale por el peligro que tiene. O sea, Pablo por eso sale. Si tú sigues leyendo, dice ahí, pero
no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los que Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos ¿de quién? Los decretos de César. ¿Por qué? Porque lo que veía el Imperio Romano es esto, ¿ok? El Imperio Romano sabía que había muchos judíos por todo el imperio. Y el Imperio Romano, siendo tomado o tomando el Imperio de Grecia, habían tomado el pensamiento de Alejandro el Magno, que practiquen su religión, pero que nos paguen el impuesto. No hay problema. Pero la diferencia entre la sinagoga o el judaísmo y el cristianismo es muy clara. La sinagoga era para ellos el judaísmo antiguo, donde solamente había un único verdadero Dios, Jehová. Pero el cristianismo declaraba una cosa distinta. El cristianismo decía: Jesús de Nazaret no solamente es Señor, es Rey. Y como ellos no entendían este concepto, decían: ok, ellos están declarando a Jesús Rey, y al hacer esto están yendo en contra del emperador romano, de César. Porque aún en el tiempo del cual estamos hablando ya había una religión que se dedicaba a la adoración del emperador. Es la que se llama los templos de Trajano. Y entonces todos los griegos, todos los romanos tenían que mostrar su lealtad a el César. No solamente decir que el César era el emperador, que el César era Dios. Entonces tienes este pequeño grupo de personas que están diciendo: no, es que para nosotros no hay otro rey más que Jesús. Esa fue la amenaza que tuvieron, porque para ellos esto es simplemente algo digno de poderlos perseguir. Y dice ahí: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ahora la pregunta es: ¿por qué de noche? Fíjate, Tesalónica está aquí, o sea, no está muy lejos de lo que sería la ciudad de Berea. Está como unos 80 kilómetros más o menos, está cerquitas, está como unas que serán 50 millas más o menos, está cerquita, no está muy lejos, como de aquí, no sé, un poquito más allá de Chicago. Entonces los envían de noche. La pregunta es: ¿por qué? Porque tenían miedo. Hay cosas interesantes, ¿ok? Primero, Pablo, siendo ciudadano romano, podía simplemente decir: ¿sabes qué? No. O sea, si quieren me tienen que mandar a César. Pero también tenemos que recordar que Pablo está en su desarrollo espiritual. No está todavía a ese nivel, no está en el cuarto viaje misionero, todavía se está desarrollando. Entonces cuando lo envían a Berea, además lo envían de noche. ¿Y qué hace Pablo? Sigue predicando, donde quiera llega y predica, pero siempre empieza en la sinagoga. Porque como dice, no me avergüenzo del evangelio, el cual es poder de salvación. Primeramente al judío, o sea, primero a los judíos y también al griego, y después ya a los griegos. O sea, lo que pasó con Pablo cuando escribe Romanos es que se da cuenta de una paradigma, de algo que sucede. Llego a un lugar, predico en la sinagoga y se convierten, pero son más los griegos que se convierten. Ahí empieza a cambiar la membresía de la iglesia. Entonces ahí estando en Berea, dice ahí, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora ahí en Berea, ahí sí hay un lugar en la plaza central donde se encuentra una piedra, y luego si bajas hacia abajo, se encuentra hasta el día de hoy, hermanos, los restos de la sinagoga que todavía están en función hasta el día de 2000 años después. O sea, hemos podido entrar, hemos podido ver, es un lugar pequeñísimo, pero todavía está en función de 2000 años de antigüedad la sinagoga. Pues de estas sinagogas de la cual está hablando aquí el apóstol Pablo. Y dice en el versículo 11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Claro, eran más nobles, no está hablando del carácter, porque sigue y menciona otra vez que la palabra, ¿qué? Protos. La palabra griega indica eso, ¿verdad? Protos indica eso. La recibieron de igual manera. Y dice que escudriñando cada día las escrituras. ¿Cómo las puede escudriñar? Para ver si las cosas eran ¿qué? Eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción. ¿Ves? Y no pocos ¿qué? Hombres.
Cuando los judíos de Tesalónica supieron, también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron ¿a qué? A las multitudes. O sea que tenemos a Pablo siendo perseguido por estos judíos desde allá. Ahora, ve algo interesante acerca del mapa, ¿ok? Pablo llega a Filipos, empieza la iglesia primitiva. Pablo llega a Tesalónica, empieza la segunda iglesia más grande de Cristo, ¿ok? De ahí tiene que salir por los celos de los judíos. Pablo llega a Berea, sigue creciendo la iglesia. Los judíos de Tesalónica se dieron cuenta y mandaron gente para allá y lo expulsan. Pablo de ahí se va hacia Atenas y ahí sí está larguísimo, si ven el mapa. De ahí de Berea hacia la parte de Atenas y es algo muy amplio, que está lejos. Si lo manejas el día de hoy de aquí hasta acá arriba, ¿verdad? Son 6-7 horas manejando. Es lo que duras más o menos manejando. Lo bonito de manejar para allá es que pues pasas por la parte de la región de los espartanos. ¿Han visto la película 300? La parte de Esparta, por ahí donde se hace la idea de los ejércitos, y pasas por lugares muy importantes para la mitología griega. Entonces, cuando llega él a Atenas, aquí, Pablo llega, es la ciudad más grande del imperio griego, tienes un Partenón gigante, pero Pablo se va muy desanimado porque llega, se levanta en el Partenón, predica a todos, y lo que ves que es una ciudad, es una metrópolis gigante, pero no se convierte en muchos. Entonces eso es como que se va descorazonado de Atenas. Y él decide ir a Corinto. Y Corinto está como a 2 horas manejando de ahí de Atenas el día de hoy. Entonces cuando va a Corinto, que es un puerto entre medio de los 2 grandes mares por donde pasaba en aquel tiempo mucha gente, aquí es donde Pablo una vez más llega. Y Pablo no se pensaba quedar. O sea, la idea de Pablo es llego y me regreso a Tesalónica. Pero muchos de los miembros o muchos de los que creyeron en el Evangelio en Corinto eran griegos, hermanos. Era un montón. Y entonces Pablo se encontró con que tenía mucho trabajo. Y por más que quiso, se tuvo que quedar ahí mucho más tiempo del que planificó. No lo hizo en Atenas, que era la ciudad más grande, pero en Corinto había mucho trabajo porque la membresía lo estaba viendo. Y era un lugar muy pagano, muy idólatra. Por eso escribe la primera y segunda carta de Corintios. ¿Okay? Eso después. Pero desde Corintios es donde escribe la primera carta a Tesalónica. ¿Por qué? Porque él está preocupado. Pero antes de estar preocupado, cuando manda a Timoteo y Timoteo llega y le dice, ¿sabes qué? Así están los hermanos, esto es lo que está pasando. Entonces Pablo se regocija porque aunque no pasó mucho tiempo en Tesalónica, fue la iglesia más fuerte del tiempo de la segunda y tercer viaje misionero de Pablo, de tal manera que su fe por todos lados se escuchaba. Entonces Pablo no tiene más que darle gracias a Dios. Y cuando escribe su carta, la escribe agradeciendo de ello. Y si regresáramos ahí a Tesalónica, levanta la mano, ¿quién me siguió, hermanos? Traté de pintar una fotografía para que vean el contexto, ¿verdad?, inicial, por qué manda la carta, dónde estaba, dónde llegó y cómo estuvo. Entonces cuando llega ahí, cuando manda la carta, Pablo repite gracias, ¿verdad? Gracias, caris, eucaris, ¿verdad? Eucaris, gracias, gracias. O sea, lo que Pablo hace es que da gracias y da gracias y da gracias y da gracias y da gracias por ello. Pero luego en el contexto de la carta te das cuenta cómo la iglesia creció y ya en su mayoría no eran judíos, eran también ¿qué? Gentiles. Entonces leeremos ahí 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1 y vamos a leer ahí el versículo 2 para que vean lo que estamos diciendo. Y dice ahí, Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y del Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Ahora ve, ya se había regado por todos lados lo que ellos habían hecho. En su segunda carta, si vamos a la segunda carta, capítulo 1, versículo 3, fíjate cómo dice ahí. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice, debemos siempre
dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuenta vuestra, dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros, de vosotros, abunda para con los demás. Tanto, dice, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo que padeciste. Esto es, la reputación de los tesalonicenses se expandió. Todos sabían lo que había hecho, pero esto es algo interesante, pues llegamos al punto. ¿Quiénes apoyaron el ministerio de Pablo cuando estaba en Tesalónica? Filipenses. Aunque había gente, mujeres, ¿qué, hermanos? Nobles, no pocas. Esto es muy interesante, muy interesante. Se hace una estadística en Nueva York entre los meseros y dicen que normalmente la gente más rica es la gente más tacaña para dar propinas. Es lo que dicen. Los meseros dicen, no, es que llega una persona que no es rica y te da mucho de propina más que una persona que tiene mucho dinero. Y el concepto tiene que ver con ello. ¿Por qué? Yo me pregunté, ¿por qué las mujeres nobles, no pocas, no ayudaron a Pablo en su ministerio? ¿Quién lo hace, hermanos? Los Filipos. Aún Pablo, si tú recuerdas, ahí en Filipos, en el capítulo 4, ahí en el versículo 15, dice así, 4:15, dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez, ¿para qué? Mis necesidades. Así que la obra en Tesalónica era el producto de la obra de Pablo, con el apoyo a la suministración de los filipenses que le ayudaron para poder abrir la obra en Tesalónica. Lo cual nos regresamos a la misma pregunta, pero aún así Pablo, hermanos, se da cuenta de ello, pero agradece a Dios porque la fe de los tesalonicenses se había expandido de tal manera que toda la gente en Macedonia llegó a saber del gran amor que tuvieron ellos por todos. Y así es como va creciendo la obra, y por eso Pablo sigue repitiendo, gracias a Dios. Todos Tesalonicenses, gracias. Si tú ves la primera carta de Tesalonicenses una vez más y ves el capítulo 2, se muestra, ¿verdad?, cuántos gentiles había. Dice ahí 2, dice ahí en el versículo 14, 15, 16. Fíjate que los judíos siempre fueron una piedra de tropiezo para los gentiles. O sea, siempre hubo un celo de los judíos para los gentiles, que ellos crecían y los judíos no querían que crecieran. Pero dice ahí en 2:14, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. O sea, fíjate que su fe, ellos están acá en el punto de acá, mira. Ellos están hasta acá, ¿ok? Ellos están aquí, ¿ok? Pero su fe, hermanos, se sabe hasta acá, hasta Judea. Dice, pues habéis padecido de los cuales vosotros, propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira. ¿Hasta qué? Hasta el extremo. Y si sigues leyendo la carta, va a hablar de mucha idolatría y va a hablar de la gran conversión que tuvieron los gentiles en este lugar y cómo creció de una manera increíble. ¿Qué aprendemos en esta introducción de la carta de Tesalonicenses? Muchas cosas. La primera cosa que aprendemos es, cuando las cosas no te vayan bien, como no le fueron bien al apóstol Pablo, al menos él pensaba,
tienes que aprender a dar gracias cuando las cosas no te vayan bien. ¿Verdad? Como dice el dicho común, ¿verdad? Cuando una puerta se cierra, otra, o una ventana correctamente se abre, pero otra puerta se abre, dicen algunos. Eso es cierto. Para el apóstol Pablo, estaba cerrándose Tesalónica, pero se estaba abriendo Berea y luego se estaba abriendo Atenas y luego Corinto. O sea, tienes que entender que cuando él sale de Filipos, sale por lo que le ocurre, pero él está dejando semilla en toda ciudad que va pasando. Tenía que dar gracias por ello. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Hay dos cosas interesantes. Número uno, cualquiera de nosotros se va a alegrar cuando vemos el trabajo en una persona o a Cristo formado en un ser humano. Cualquiera de nosotros se va a alegrar. No tenemos que ser gente muy sabia, no tenemos que tener mucha educación, no tenemos que ser de la nobleza. Cualquiera de nosotros se va a alegrar cuando vemos Cristo formado en una persona. Y por eso tenemos que dar gracias. Por ejemplo, yo pienso en la ceremonia de ayer, los muchachos, y esto les va a pasar a ustedes, a los jóvenes, a Denny y a algunos de ustedes, a Yesenia, si todavía está aquí, ¿verdad? Yo la veo en la playa, y a Lili, ¿verdad? Les va a pasar esto a ustedes. Ven el grupo de los niños, cuando ven a los niños y a Kylie, ven todos estos niños, y algunos los ven en el vientre como en el vientre de Lili que está embarazada. Pues los ven como niños, pero de pronto ellos van a crecer rápido y van a ser más grandes que ustedes, de estatura, Sammy. Entonces, cuando esto ocurra, y de edad también, claro, cuando esto ocurra, siempre los vas a ver como niños. Y ayer que veíamos, por ejemplo, a nuestra hermana Marta con Fer caminar hacia el altar, porque yo creo que una de las ventajas que yo tengo es que yo tengo una visión diferente a la de todos, porque estoy enfrente. Vi cómo sus ojos se nublaron con lágrimas antes de entregarlo. O sea, pero yo creo que no son lágrimas de dolor solamente, porque sí se duele que pues ya no va a estar en su casa en el aspecto de hijo, pero son lágrimas de gozo. Y entonces, ¿quién no quiere ver eso, hermanos? ¿Quién no quiere ver el resultado del trabajo de ellos dos con su hijo? O sea, todos lo quieren ver. Es una alegría, ¿no? Entonces, pero que alguien haya sembrado el evangelio en este lugar y que todavía esté el evangelio floreciendo, o sea, es algo bello, hermanos. Es algo que es bello. Pero ¿qué es más bello? Ver una sincera conversión de los ídolos al único y Dios verdadero, de las prácticas paganas, de los vicios. O sea, todo eso es algo que tienes que entender. Y lo que tú tienes que entender es que hay veces no lo vas a ver en meses, lo vas a ver en muchos años. Entonces yo pienso que cuando Pablo escribe esta carta, pues está muy agradecido con Dios, porque aunque quería estar ahí y no podía estar ahí, pues realmente está muy agradecido por ver el resultado de Dios en ellos y cómo se fue expandiendo eso. Entonces, por eso no importa cómo te vaya en la vida, tenemos que dar gracias. Lo dijo el patriarca Job cuando dice, ¿verdad? Solamente daremos gracias por las cosas buenas que nos da Dios. O también luego dice, bueno, Jehová da y Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, dar gracias, hermanos, es un espíritu que tiene que despertar en cada uno de nosotros cuando entendemos la buena voluntad de Dios, cuando las cosas buenas no nos pasan, cuando tienes un accidente, cuando te corren de un empleo, cuando parece ser que algo malo está pasando en tu vida, realmente algo bueno se está formando. Y la carta nos va a enseñar eso, nos va a enseñar a tener un espíritu de gratitud para con Dios. ¿Okay? Quiero dejarlo ahí, no sé si hay alguna pregunta en cuanto a la lección de introducción para la carta a los tesalonicenses. Preguntas, hermanos. Preguntas. Hermano Oscar. Sí. Recuerda que un prosélito es un gentil que no viene de los hebreos, que adopta el judaísmo, se circuncida
sigue las cosas como ellos y es un judío, pero no es hebreo, pero practica el judaísmo. Preguntas, hermanos. Preguntas. ¿Sí entendieron todos? ¿Todos aquí? Y reiteremos, la primera carta de Tesalonicenses es la primera carta escrita por el apóstol Pablo, junto tal vez con la carta de Gálatas, para agradecerle a Dios por la fe que tenía. Que los quería estimular desde muy lejos y desde allá los estimuló. Si no hay preguntas y si no hay comentarios, vamos a cantar un himno de invitación y vamos a prepararnos, ¿verdad? Reconociendo que solamente es el amor de Dios el que nos transformó. Pongamos de pie y vamos preparándonos para la cena. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos puede hacer fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanado, y nos sanado. Serás,